Seguimos aquí en su programa Portafolio Económico. Estamos en el año 2024, a comienzo del año 2024, y mucha gente nos pregunta, nos piden algún punto de vista o algún parecer sobre las perspectivas de este año. Y tiene sentido porque es un año con dos elecciones, ¿verdad? Dos procesos eleccionarios, y evidentemente entendíamos que estos procesos pues ya a esta altura de juego deberían de estar unificados para justamente tratar de ahorrarle al país una serie de, ¿verdad?, de recursos que pueden ser destinados a otras áreas sensibles. Sin embargo, pues nuestra ley todavía, ¿verdad?, permite o establece esta jornada fraccionada. Susana, vimos a un año 2023 a finales un esfuerzo del gobierno por reactivar la economía, diríamos, una gestión permanente de incentivar los sectores de menos ingresos para provocar consumo, porque está probado que si no hay recursos, si no hay dinero para gastar, pues entonces la capacidad económica de la gente se pierde y el dinero no vuelve en los impuestos, no vuelve a las, diríamos, a las cajas de las empresas, de los empresarios, para seguir entonces generando riqueza. Sin embargo, vemos entonces un inicio de año con algunas variables. Por ejemplo, se nota un poco, diríamos, la recesión. Vemos la tasa de cambio que en las últimas semanas del mes de diciembre y ya entrando enero, pues comienzan a incrementarse, y evidentemente esto tiene diríamos, un efecto en todos los rubros de la economía, porque en la medida que la tasa del dólar aumenta, o sea, cada vez que el peso, hay que buscar más peso para comprar dólares, pues evidentemente que el insumo que viene de allá para acá, sea cual sea ropa, sea comida, sea medicina, pues va a venir más caro, y eso es entendible. Y bueno, ahora estamos, diríamos, ya en febrero, pues inicia el primer proceso ¿verdad?, del proceso de elecciones de las autoridades locales, y el año va a estar contrañido, ¿no?, entre esos procesos, esas expectativas, que esta primera etapa no genera, diríamos, preocupación desde el punto de vista de la inversión, como lo genera la segunda etapa, del cual comentaríamos un poquito más adelante. ¿Cómo tú ves diríamos, este primer tramo? ¿Cómo sientes tú que estás interactuando en diferentes, diríamos, grupos sociales? Porque vamos a comentar también todo el tema de la necesidad de reforma fiscal. Se ha planteado la reforma laboral también como una necesidad puntual para el 24, y quizás tarde para el 25. Voy a comenzar tu misma línea de pensamiento en relación a lo que ha sido este arranque de año. Estamos en las dos primeras semanas, ¿verdad? Contando enero o el día 2 de enero, que es donde comienza lo que es lo que llamamos acá en Portafolio Económico el año productivo, el año económico. Como tú mencionas, Basilio, definitivamente ese arranque ha sido, uno lo nota tímido, y esto lo podemos ver en el tránsito. Bueno, tú me dirás, el inicio de los colegios en esta semana, el lunes iniciaron las docencias a nivel, ¿verdad?, a nivel estatal, a nivel nacional. Aún así, celebramos el sábado el Día de los Santos Reyes, una época, ¿verdad?, que en años anteriores se generaba otro movimiento económico importante.
fuerte, tomando en cuenta esos juguetes que nuestros empresarios, nuestros comerciantes, pues tienen que exportar con unos meses de anticipación desde China para que le puedan llegar. Yo sigo entendiendo que el augurio para este año 2024 no es tan bueno como se ha querido vender. En febrero, como lo saben todos nuestros televidentes, vamos a una contienda electoral, una contienda que significa una inversión grande por parte del Estado Dominicano, ¿verdad? Vía la Junta Central Electoral, de recursos, más todo lo que sabemos, que todos los movimientos, todo el movimiento económico que mueven este tipo de actividad. Y hay un elemento muy importante, Basilio, a tomar en consideración en relación a esta contienda de febrero, y es que es el punto de medida, es un indicador a ver cómo va a estar las elecciones presidenciales. Si bien es cierto que, ¿verdad?, que son a nivel local, pero en los municipios, en los pueblos, en las provincias, esto genera un gran movimiento, muchas expectativas a nivel local, a nivel de la municipalidad, a nivel de, ¿verdad?, de cómo es que a nivel de estas localidades, la paz se pierde porque los candidatos desde muy temprano, independientemente de lo que establece la Junta Central Electoral, pues comienzan a hacer proselitismo, y genera toda una situación de mucha ansiedad en los, ¿verdad?, en los municipios. Esto yo aspiro a que un día cambie, aunque, ¿verdad?, un proceso electoral sea algo cívico, sea algo que no genere tantas incertidumbres, que no genere tanta presión social, como es el caso de las elecciones municipales a desarrollarse en el mes de febrero. Nada, seguimos esperando que Dios ilumine a nuestros dirigentes y puedan, ¿verdad?, podamos tener un 2024 diferente a lo que sea, ¿verdad?, a lo que los economistas han establecido como un año económicamente hablando difícil. Mira, realmente tú abordas diríamos, un tema muy, diríamos, muy neurálgico diríamos, en las entrañas de esas localidades, de esos municipios, de esos distritos municipales, porque si bien es cierto diríamos, para la economía como tal, estos procesos malogran la dinámica, pero fíjate que estos municipios, estos distritos municipales, en estos momentos ven llegar la mano del Estado, o sea, a través de los diferentes mecanismos que los gobiernos de turno tienen para poder incentivar, para poder girar, ¿no?, la voluntad de la gente. Y eso, y fíjate que contradictoriamente es positivo para esas localidades donde difícilmente, después que los gobiernos ganan, tienden a llegar. Yo recuerdo, por ejemplo, en Arroyo Cano, ¿Y en Jaina, Basilio? que en una Navidad, por ejemplo, el presidente Abinader cenó con una persona de la localidad, con una familia muy pobre. Entonces, fíjate que son como de las estrellas caídas del cielo, ¿verdad?, porque te toca en una campaña ese tipo de momentos. Sin embargo, ya cuando logras estar en la dirección del Estado es difícil poder ver eso. Entonces, cada vez que se producen esos movimientos, pues es positivo. Sin embargo, Susana, fíjate que cuando tú miras diríamos, hace una evaluación integral de lo que significa el seguir, por ejemplo, esas políticas clientelares, ¿verdad?, esa política, ese populismo. Si tú notas, por ejemplo, en el Congreso recientemente, fíjate que se aprobó, por ejemplo, un préstamo de unos $100 millones para apoyar el programa Supérate.
Y, y, y no es que, por ejemplo, uno vea mal el tema de los programas sociales. El Estado tiene como responsabilidad acudir en auxilio de los sectores menos desposeídos, pero O más de poseídos. o más desposeídos. Sin embargo, hay que hacer una parada y llamar la conciencia de ¿verdad?, de los políticos, de los gobiernos de turno, para ver cómo se focaliza mejor la ayuda, cómo se puede crear los mecanismos de no seguir creando un ciudadano dependiente, como dicen en el barrio, de la teta del Estado. O sea, porque tú tienes, por ejemplo, el funcionario, ¿verdad?, que se acostumbra a vivir de la teta del Estado, pero también tiene a un ciudadano que lo acostumbran a no trabajar. Los gobiernos, o sea, tienen que, o tenemos que comenzar como sociedad a crear unos mecanismos de ayuda diferentes, o sea, a quien no tiene realmente capacidad de trabajo, capacidad de generar una fuente de ingresos, pues entonces evidentemente el Estado ahí está obligado. Ahora, hay una serie de ciudadanos que reciben ayuda, que lo que habría es que transformar esa ayuda en fuerza laboral para que esa gente pueda de alguna manera contribuir. Por ejemplo, fíjate, en el Día de Reyes nosotros tuvimos, ¿verdad?, viendo este programa, por ejemplo, que la alcaldía ha establecido de Plástico por Juguete. Fíjate que es una iniciativa interesante. Sin embargo, eso no obedece a una política ni del Estado ni del ayuntamiento. O sea, no debe de ser un día. Sin embargo, toda esa gente que está en nómina, que hacen poco o casi nada, deberían de tener zonas asignadas para recoger plástico. Y no en el distrito, en el país completo. Y si nos vamos entonces hacia más profundo, entonces deberíamos de tener esas nóminas reforestando, produciendo algún tipo de rubro, sea frutales o no frutales, para contribuir. Y le cuesta al Estado lo mismo, pero con un retorno diferente. O sea, lo que pasa, y a veces algunos amigos, Susana, nos dicen, ustedes viven dándole cajeta. No, no es cajeta, es que tenemos que hacer conciencia. Y no podemos ver el hacer conciencia como un tema de atacar ningún modelo ni ningún sistema, porque al final, fíjate que con toda esta, diríamos, este deterioro que tenemos de no tener políticas, entonces todos nos afectamos. O sea, cuando solamente hay que ver cuando esos ríos, por ejemplo, en algunos momentos de lluvia, esos ríos bajan cargados de plástico y de todo tipo de basura. Entonces, cuando vemos eso y estamos frente a eso, estamos frente a una película penosa que lo que denota es una sociedad sin ningún tipo de conciencia y sin ningún tipo de educación, Susana. Entonces, fíjate cómo el Estado, por no decir el gobierno, o sea, porque al final el presidente Luis Abinader hoy está, pero está de turno, pero el Estado debe de tener políticas donde esas políticas sean permanentes y que nos permitan entonces transitar a una sociedad con otros resultados, porque al final del camino, ¿qué es lo que va a suceder? Que tenemos que seguir invirtiendo, Susana, gastando dinero, cogiendo préstamos. Fíjate, por ejemplo, recientemente se aprobó una ley, por ejemplo, de contribución de residuos sólidos. Entonces, todas las empresas y todo el que contribuye en el impuesto tiene que contribuir para mitigar eso. Entonces, cuando hablamos de política, ¿verdad?, entonces tú no puedes tener programas aislados donde justamente haya leyes que están alineadas para eso. Entonces tenemos que recoger, alinear la política, y no importa lo que cueste el establecer el mecanismo, pero hay que hacerlo.
Basilio, yo te escucho y sinceramente tocaste una, una parte muy sensible y es el tema del medio ambiente. Es la creación de esa conciencia en nuestros conciudadanos. Esas políticas que desde el Estado tienen que fortalecerse, tienen que implementarse. Cuando hay como isla, nosotros tenemos situaciones, siempre vamos a tener ciclones, porque somos una isla, ¿verdad? Siempre vamos a tener nuestras épocas de lluvia. Tú recuerdas que en el noviembre del año 2023, noviembre del año 2022, las consecuencias de esos famosos aguaceros. ¿Y por qué? Para nadie es un secreto que la ciudad de Santo Domingo tiene situaciones de drenaje. Y esas situaciones de drenaje se magnifican, Basilio. Por eso que tú acabas de mencionar, todos los residuos sólidos, sobre todo el plástico, la gran cantidad de plástico que tenemos en la ciudad de Santo Domingo, pero esa gran cantidad de plástico, porque el plástico se ha convertido en un objeto de primera necesidad. En sociedades donde el nivel de conciencia medioambiental es cuestionable, ¿verdad? Es cuestionable. Entonces, esas políticas de cambio plástico por jugueticos, de cambio, se parecen mucho con los colonizadores. Cambio oro por juguetico, y amén de si había mucho oro, si no había mucho oro. Entonces, por ahí no vamos a crecer. Así no vamos a convertirnos en un país moderno, en un país en el que el inversionista desea invertir, desea llegar a contribuir al crecimiento económico del país. Por ahí no es la cosa. Por ahí estamos muy lejos de un real cambio y de una modernización del Estado Dominicano. Así es, Susana, así es. Es un tema muy interesante, un tema amplio que vamos a seguir debatiéndolo. Vámonos arriba con nuestro productor y regresamos con el próximo segmento del programa.